¿Sabes cuál es el secreto de MrBeast para lograr videos exitosos? Antes de llegar a esa respuesta, déjame darte los consejos que a mí me hubiera gustado para iniciar un canal de YouTube. Y para eso me voy a centrar en 7 puntos clave que me hubiera gustado saber cuando empecé mi primer canal de YouTube. Número 1, el nicho. Y este es un elemento muy importante. La mayoría suele cometer un error. Y es que se centran en crear contenido sin importar cuál es su nicho. Y particularmente empiezan a subir todo tipo de contenidos esperando que alguno de ellos funcione, haciendo algunos videos de bromas, luego algunos informativos y luego algunos sin sentido. Y esto es lo que hace que la gente no se quede en tu canal y no regrese. Así que lo primero es definir un nicho. ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿En qué eres experto? A mí me encantan los Legos, así que puedo empezar un canal de Lego porque entiendo dónde comprar, cuáles son los elementos de temporada, cuáles son las piezas importantes, cómo funciona, qué elementos alrededor están ahí. Así que debes de definir tu nicho. Escríbelo. ¿Cuál es tu hobby, tu pasatiempo, tu mayor gusto? Y ese es el que vas a explorar. Número 2, producción. Y aquí es otro de los principales errores que solemos cometer. Y es que pensamos que para empezar un canal de YouTube necesitamos la mejor cámara, necesitamos el mejor micrófono, las luces, todos esos elementos que deben de adornar un video para que se vea bien. Pero la verdad, déjame decirte que no requieres un gran setup. Lo que sí necesitas es empezar, dar tu primer paso. Aquí una fotografía de mí cuando yo estaba empezando por allá del 2019. La verdad es que no tenía ningún gran setup. Tenía un micrófono que de verdad costaba menos de $20, la luz era mi lámpara, así como también una webcam que apenas y duras daba para dar a 1080. Aún así tenía que necesitar bastante buena iluminación para darme mejor calidad. Y así que lo que aprendí es que debo de enfocarme en el contenido y no en los elementos. Pero hoy en día la mayoría tenemos un teléfono celular y todos estos ya cuentan con cámaras muy buenas. Podemos utilizar un iPhone, un Android y podemos grabarnos con este mismo dispositivo, así que ya no requerimos una gran cámara. Gradualmente, conforme vas avanzando, vas construyendo tu marca y tu contenido y vas siendo reconocido, claro que puedes invertir en ello, pero por ahora con tu celular puedes empezar. Pero lo que sí hay que garantizar, lo que sí no puede faltar a la hora de producir tu contenido es un buen micrófono. Puedes empezar con micrófonos como estos que la verdad son muy baratos y tienen buena calidad. He probado algunos de ellos y la verdad me ha sorprendido. Es mucho mejor utilizar uno de estos micrófonos que el micrófono de la computadora o de tu celular, porque muy probablemente no tengan la mayor calidad, así que debes de garantizar siempre la calidad de audio. Recordemos que hay muchos creadores de contenido que muchas veces no muestran su cara. Todo es pase de video y una voz. Esa voz que te va llevando en el contenido, en el entretenimiento, en lo que estás viendo. Así que garantizar un buen micrófono sí sería una de las inversiones que deberías de hacer. Pero como te muestro, no es muy caro. Número 3, la edición del video. Y aquí no se cometen tantos errores porque la verdad comprar el software es muy caro y muchas veces no tenemos esa cantidad de dinero para empezar. Pero sí tenemos alternativas gratuitas que nos van a permitir a nosotros poder editar nuestro video. Particularmente yo utilizo DaVinci Resolve, pero también está Filmora, está CapCut, entre otras opciones que vas a poder encontrar. Estas son mis 3 recomendaciones gratuitas que te ayudarán a crear contenido, editarlo, añadir animaciones, efectos, todo lo que necesitas. Sí, este video tiene varias pausas, varios cortes. La verdad es que me he equivocado más de una vez y eso está bien. Así que ya hablaremos después acerca de cómo editar videos. Déjame en los comentarios qué te parecería hablar o hacer un video solamente de cómo editar videos con herramientas gratuitas como estas que te estoy presentando. Y no te miento, mira, aquí está una captura de pantalla de yo utilizando DaVinci Resolve. Totalmente gratuita, me permite subirlo a YouTube, hago mis shorts, mis reels, etcétera, etcétera. Y es muy fácil de utilizar. La verdad es que aprendí leyendo un poquito, viendo algún video por allá y con eso puedo empezar a editar mis videos. Número 4, el tráfico. Ya tienes tu canal, ya definiste tu nicho, ya sabes cuál es la importancia de un buen micrófono o de tener buena calidad de audio y ya has establecido tus
objetivos, así como también editado tu primer video. Ahora ha llegado el momento, bueno, de subirlo, de hacer todo lo necesario dentro de YouTube para tener tu canal, pero muy probablemente nadie te vea. Y aquí viene uno de los secretos que de verdad muchos utilizan, y es empezar a crear una comunidad, empezar a involucrarte dentro del nicho en el cual vas a hablar dentro de tus videos. Las comunidades de Lego, las comunidades de computación, y compartir tu experiencia, compartir esos videos. ¿Qué es lo que te hubiera gustado a ti hacer? ¿Qué es lo que te hubiera gustado aprender? Y empiezo a compartir para aquellos que están empezando. De esa forma vas a tener tus primeros seguidores, tus primeras visitas, y si sigues los consejos que te estoy dando, vas a tener un muy buen canal. Número 5, SEO. Y aquí viene uno de los elementos más complejos a la hora de empezar un canal, y es que deberás aprender un concepto que tiene que ver con la optimización de los buscadores. Y sí, YouTube es considerado uno de los buscadores más grandes, ya que ahí vas a llegar a buscar algún contenido para aprender alguna receta de cocina o alguna novedad dentro del Lego o el último lenguaje de programación. Así que es importante que aprendas estos conceptos, y te voy a dejar algunos recursos, y también cuéntame en los comentarios si quieres que hablemos más acerca de este concepto y cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial para sacarle ventaja. Pero bueno, déjame te doy una gran advertencia. Hay que aprender, porque vas a tener que poner títulos. Hay que hacer las miniaturas, hay que entender cómo vas a atrapar a las personas que van a llegar a tu contenido. Cada minuto se suben cientos de horas a YouTube, y estás compitiendo contra los grandes creadores, contra los medianos creadores y contra todos aquellos que van empezando. Así que debes de trabajar bastante en este concepto, en analizar a aquellos que son parte de tu nicho, qué hacen, qué no hacen, cómo les está yendo, qué títulos, qué palabras, qué etiquetas y cómo describen y hacen sus miniaturas. Esto va a ser muy importante porque te va a dar el éxito para tus videos. Número 6, las historias que se cuentan. Y como lo hablé al inicio de este video, uno de los secretos de MrBeast es que trabaja bastante un concepto llamado storytelling. Cómo va desarrollando la historia alrededor del video, del concepto, de la idea que quiere transmitirte. Si bien la mayoría de sus contenidos son de entretenimiento, logra captar nuestra atención, nos da lo que estamos buscando. Usa esas palabras, esa combinación de elementos para que podamos atraparnos dentro de ese video. Y es que eso es también otro de los elementos compuesto al SEO que te ayudarán a tener éxito. Un video preparado, que tengas un guión con una entrada, que reafirmes el mensaje, que vas avanzando, es parte fundamental. Todos estos conceptos los iremos desarrollando aquí en este canal poco a poco para que vayas entendiendo. Todo esto basado en mi experiencia, empezando a crear contenido en diferentes áreas y llevándolo para ti, para que puedas empezar tu canal de YouTube. Número 7, monetizar. Y yo creo que la mayoría que estamos aquí viendo hasta este punto queremos eso, monetizar nuestro canal de YouTube. Y déjame decirte que al principio yo solo creía que se podía hacer por medio de YouTube, que no había otra opción viable y que no se pagaba bien por fuera de YouTube. Y hay que tener presente que para empezar a monetizar en YouTube, pues la verdad es que tenemos que tener unos mínimos necesarios, y la verdad es que algunos sienten que son inalcanzables. Tenemos que lograr 1000 suscriptores y más de 4000 horas públicas para que puedas monetizar en YouTube. Se te desbloqueen todas las características, ya que hay otras opciones que ha estado explorando YouTube para utilizar menos suscriptores, así como también otras horas de publicación. Han incorporado conceptos como Shorts, donde también podemos llegar a tener 10 millones de vistas y empezar a monetizar. Pero la verdad es que llegar a estos primeros números muchas veces puede ser difícil. Pero con los consejos que te he dado, si vas estableciendo una estrategia y con esta vas contando historias de la idea que quieres desarrollar, vas a lograr esos objetivos.
Pero no te preocupes, no todo es solamente monetizar en YouTube. Sí, puede pagar muy bien y muchos creadores de contenido ganan bien gracias a ello. Y otra de las fuentes de monetización que utilizan los creadores es utilizar sus redes sociales, tanto Instagram, Twitter, entre otras, para poder sacarle ventaja, aprovechar a las marcas que quieren pautar con ellos y generar ingresos. Han llegado a pautar varias marcas conmigo, llegándome a pagar 500, 1000, 2000, 3000 dólares por simplemente algunas menciones, acciones o una parte de un video. Así que la verdad, las posibilidades son muchas y la verdad también hay de todo tipo de publicidades, desde las pequeñas, grandes, hasta contratos que de verdad son sorprendentes. Y como bonus, es importante que le pongas atención a todas las recomendaciones que tiene YouTube. Tiene un programa especial, YouTube Creators, que vas a ir aprendiendo conceptos nuevos, te va dando tendencias, actualizaciones y todo esto te va a ayudar a estar en tendencia para hacer la mejor calidad de tus videos. Así que aquí tienes esos 7 consejos que a mí me hubieran gustado tener. Particularmente, no cometer los errores del nicho y de querer tener todo al mismo tiempo para empezar. Y lo único que tienes que hacer es tomar tu micrófono, empezar a desarrollar esa idea, aprender conceptos como SEO, storytelling, para que puedas llevar al éxito tu canal de YouTube. Déjame en la sección de comentarios tu canal que estás empezando. ¿Cómo va? ¿Te han servido estos consejos? ¿Quieres que alguno lo abordemos más al detalle? Déjamelo todo en la caja de comentarios. Estaré contestándoles a todos y a todas. No me queda más que despedirme. Mi nombre es Oscar Barajas. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en otro video donde seguiremos abordando la creación de contenido.